¿Cómo andan? Qué sábado caluroso, ¿no? Y con un poco de viento. Nosotros recién terminamos hace un ratito de llegar, de transitar por el bosque que por suerte no se incendió. Pero recién veía una humareda inmensa negra, esas de las que cuando se incendia o se queman gomas, pero y pegaba la vuelta, estaba pegando la vuelta y me fui hasta el fondo allá pasando el Superior Tribunal de Justicia, ¿no? Eh, y era del lado, prácticamente del lado de Chipoleti, pero así que no sé, una humareda muy, muy negra. Pero bueno, eh, está en peligro, porque está muy seco todo. Así que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado cuando uno transita, sobre todo por el Parque Norte, ¿no? Que es todo pino, vegetación achaparrada. El pino, sabes que tiene mucha resina, por eso arde tan rápido. Así que, por favor, ¿no? Tener cuidado. Antes de entrar en el tema, habíamos quedado, y lo vamos a hacer, hoy es la tercera entrega de este científico británico, Richard Dawkins, enemigo acérrimo de todo lo que es religión y creencias y fe. Es de los míos. Y sí, es así, es de los míos. Pero una cosa es un científico formado, este, con los argumentos que propiamente da la ciencia y la investigación. Vos sabés que para poder llegar a concretar una teoría acerca de algo, bueno, ensayo, error, y que el mismo experimento, vamos a experimentar, a ver, si lo hacemos una, dos, tres, cuatro, cinco veces y siempre es el mismo resultado, bueno, entonces ya se da como un hecho. Eh, Cosa que en más de muchas veces se, se repiten o se producen una mezcla de elementos y se quiere llegar a una conclusión cuando la mezcla de los elementos o la preparación de los elementos ya es errónea. Pero no me quiero apartar. Hoy es un día especial porque hace exactamente 2 años, sí, 2 años, estaba con mi hija, más o menos, bueno, estaba un poco antes, en el Heller, en el hospital Heller, nuestro Heller, que junto con el Castro Rendón y el Buque Roldán son palabras mayores, y estaba ella a punto de parir. Así que todo el trabajo de preparto, bueno, vieron cómo es, ¿no? Sobre todo las mujeres saben cómo es el tema. A veces no sabes cómo estar en la cama cuando comenzás con las contracciones. Bueno, este, colaborar en todo lo que es la respiración, con el jadeo, ¿sí? No, todavía no pujes, hay que esperar la dilatación, eh, pararse arriba de la cama, mejor dicho, a los pies de la cama, ¿no? Y tratar de que baje la cosa y rodeado de 3, 4, 5 mujeres, sobre todo. El servicio de obstetricia, el servicio de ginecología, el servicio de todo lo que es atención de la mujer, este, y son palabras mayores. Son palabras mayores. Vos te podrás preguntar, che, ¿y vos qué hacías ahí? Ah, bueno, los que me conocen y la conocen a mi hija Maylen saben que ella siempre quiere que esté su papá en los partos. Y bueno, este va a ser el segundo. Hay uno que no llegué a tiempo a llegar, ese rompió la tradición de los dos en el Heller, rompió la tradición en el
al Castro Rendón y prácticamente en la camilla. No dio tiempo casi de llegar a la sala de parto. Y tampoco obviamente llegó. Pero en esta, bueno, el papá es muy impresionable. Entonces dijo, no, muy impresionable. Pero bueno, así que igual iban a dejarlo estar también. No, ahí en el gel. Hay buena onda. Así que todo, yo ya me conozco todo lo que son los preparativos, ayudar a respirar. Es muy loco, ¿no? Pero bueno, es mi única hija. Mi única hija. Así que, y ella quiere que esté su papá al lado. ¿Cuál es el problema? Bueno, la cuestión es que en ese momento Argentina jugaba el Mundial y tenía que jugar con un equipo, yo no me acuerdo ahora si era México o quién, que si no le ganaba quedaba fuera del Mundial. Así que, ¿te imaginas? Algunos dirían, por ahí la mujer no es más, no, depende. Dice, justo ahora viene a parir esta. Bueno, viste que los niños y las niñas no avisan cuando están asomando ahí la cabeza. Así que todo el preparativo como una hora más o menos, no mucho. Sí, una hora. En general tiene un momento de preparto cuando comienzan un poco las contracciones y la dilatación. Es muy corto. Tiene una facilidad para parir. Y eso que mide unos 50, literal. Mide unos 50. Y mis nietos, los dos más grandes, tienen mi altura. Es muy loco. Bueno, la cuestión es que ahí esto, y por ahí escuchábamos desde la sala de parto. ¡Ah! Por eso nunca me voy a olvidar ¿no? Por ahí me confundo. Ayer le decía, che, pero May se me pasó, porque hoy nos vamos a encontrar. Digo, ¿se me pasó? No, papá, es mañana. Ah, claro. Bueno, así que es un día especial. Así que más tarde, en algún momento, nos vamos a juntar. Los 2 años de Antoine. Y porque si le ponían Antonio, queda Antoine. Vino al mundo un 30 de noviembre de hace 2 años. Vamos a lo nuestro. En esta tercera entrega de Richard Dawkins, él está dando una nota hace algunos años, así que no te guíes por lo cronológico, sino por lo que dice, porque hay cosas que no pasan de moda, por decir así, no caducan con el tiempo, más allá de que en algunos sectores sociales hay quienes o quieren hacer caducar a determinadas personas, determinadas obras, ¿sí? Bueno, eh, una entrevista que le hizo un colega para la CNN en Chile, de hace unos años. Y tiene cosas, Duncan tiene frases que son muy, muy duras, porque realmente él, y yo comparto, responsabiliza a la cuestión de la fe para promover la ignorancia, para promover la dependencia, para promover la inmovilidad del cambio y promueve además el odio, el racismo, la xenofobia. Ah, viste, pero Dios te ama. Alá es grande, Jehová es grande, Dios es grande. Entonces, él plantea toda esta cuestión que rodea a la fe, y por ahí una de las frases es, yo sería muy feliz si desaparece, ¿no?, catolicismo, entre otras cosas. Pero bueno, no olvidemos que, porque él está formado bueno, en el capítulo anterior, el sábado anterior, él hizo entrevistas, o en el primero, creo, el primero que pusimos, a lo que son los pastores, porque ellos se avivaron. Vos ya sabés que en los países donde prevalece la Iglesia Católica Apostólica Romana son los países donde hay muchísima pobreza. Sobre todo en América Latina, que es el continente más
cristiano, por decir así. En el resto, los yanquis, Europa, ¿viste? Ellos tienen, son protestantes, comenzó con Lutero, la Reforma. Decís, che, no, mirá, un buen cristiano es aquel que trabaja, gana su primer millón, muy del Pato Donald, del tío rico, esas frases. El ser exitoso para, para la concepción protestante, luterana, anglicana. ¿Viste? Ser exitoso, eso es ser un buen cristiano. Nosotros acá no, viste, los pobres, las villas, la opción por los pobres, vamos a trabajar con los pobres. Y así vienen los pobres de hace años. Y obviamente que los sectores evangélicos, sacando algunos que se hacen buenos pingües negocios, gracias a la bondad de algunos gobernantes, como tuvimos en Neuquén, tienen inmensos salones, escuelas, centros de salud, son como que se han avivado. Pero cuando vos salís un poco del centro y te encontrás en cada barrio, viste, distintas sectas religiosas, yo una vez fui a escuchar a uno, casi lo agarro, casi lo agarro al que estaba predicando, porque planteaba, bueno, te tocó un marido golpeador, borracho, bueno, pero es lo que Dios te eligió, vos tenés que acompañarlo, viste, y vos sos pobre, vas a ser pobre porque ese es un regalo de Dios para templarte y vas a tener el premio cuando ya no estés más en este mundo. Resignación cristiana. ¡Qué hijo de puta! Yo no podía creer las cosas que estaba escuchando. Yo no podía creer. Bien, y eso no quita que en algunos sectores evangélicos, ¿sí? Acá hay como 400 iglesias o más en la provincia de Neuquén. Es muy loco. Pero bueno, no voy a negar algunas cuestiones de los evangélicos, sobre todo con el tema de por ahí la cárcel cuando no se mandan alguna macana, y el tema de la contención para el tema de adicciones, más que nada alcoholismo, lo que es justo es justo. Ahora, Richard Dawkins desde hace muchos años, hoy tiene 82, 83 años, viene trabajando en contrastar la ciencia con las creencias. Vos ponete en situación, imagínate hace cientos de años que todavía no estaba inventada la imprenta, la escritura era el acceso para muy poca gente, si es que había. ¿Cómo se transmitían los conocimientos? Y en forma oral, ¿sí? Bueno, por ahí aparecen, viste, como siempre, algunos dibujos tallados o pintados en algunas cavernas, en algún lugar, que mostraban una escena, sobre todo de lo que es la caza, ¿no? La caza de animales. Después fue avanzando con escrituras como los mayas, los aztecas, los egipcios, ya. Pero viste, siempre bajo la impronta de que hay un ser superior y que, o varios, de acuerdo a cómo vive la mano, y tienen en común el temor a ese Dios. Es así. De este modo, históricamente se sometió a la humanidad emparentado con, sobre todo el tema de a las mujeres, con el tema del patriarcado y, y el machismo. Ahora, ¿cuál es la evidencia científica de que se creó el mundo en 5 días? La única evidencia científica que hay hasta ahora es el Big Bang. La primera gran explosión hace 18.000 millones de años, más o menos, que
Aparentemente explota el Big Bang y se genera el universo. El gran misterio es, y bueno, ¿y qué estuvo antes del Big Bang? La misma pregunta, y Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y quién creó a Dios? Y siempre estuvo. Digamos que es muy difícil eliminar el inicio de algo, ¿no? El comienzo. Todo tiene un comienzo. Ahora, ese gran misterio de la humanidad. Hasta ahora la única verdad, como una vez escuché a un rabino decir que la única verdad es la muerte. Porque de ahí vamos todos y de ahí no vuelve nadie. Esa es la única verdad. Después todo lo demás para discusión. Pero bueno, la contratación entre religión y ciencia en los últimos años se ha profundizado porque cada vez hay más avances científicos que demuestran, ¿sí? Imagínate cuando Darwin lanza el tema de la teoría de la evolución y la selección de las especies. Él estaría muy feliz si estuviera en Neuquén y viera que tenía razón de que los camaleones se adaptan al medio para poder sobrevivir, ¿sí? Mirar la política neuquina, bueno, en otros lugares, pero uno no se refiere a lo que hay acá, que conoce. Entonces, esta contrastación entre ciencia y dogma es complicada porque el dogma dice esto es así. ¿Viste cómo es infumable, el gato silvestre? Dice porque esta es la verdad. Mierda, ¿viste? Si te dicen esta es la verdad, no podés decir nada. No podés discutir porque esta es la verdad. Entonces, si él tiene la verdad, todos los demás son falacias. Y no es así. Insisto, la única verdad, hasta ahora, como decía el rabino, es la muerte, que de ahí no se vuelve. Apuntando a esto de los dogmas y la ciencia, se ha escrito mucho. Freud, en uno de sus libros, El porvenir de una ilusión, explica más o menos de por qué se gesta esta necesidad de creer en algo superior, ¿viste? Porque que hay algo más a partir de la muerte, porque no se soporta la idea de que con la muerte termina todo. No, tiene que haber algo más. ¿Por qué tiene que haber algo más? Y porque así lo dicen los libros. ¿Y quién escribió los libros? Hombres, hombres, no mujeres, hombres. Ajá. ¿Y, ¿Y qué comprobación hay realmente que esto es así? Porque cuando vos hablas con un geólogo, con un paleontólogo, te dicen, con los estudios, qué sé yo, le meten con el tema del carbono 14, analizan, bueno, esto tiene tantos millones de años. El paleontólogo, bueno, esto, los estratos de la Tierra, los dinosaurios, es decir, y hasta ahí. Pero más o menos vos ya sabés cómo se conformó el petróleo, que antes la Tierra era una sola cosa, llamada Pangea, y que gracias a los movimientos tectónicos se fue abriendo, por eso encaja perfecto América en la curva de África. Así pasaron, cuando estaba todo junto, los animales y las personas de un lado a otro. Y los volcanes, antes, los volcanes. Gracias a los volcanes tenemos la atmósfera, que son los generadores, los volcanes fueron los generadores de la atmósfera. Bueno, ya se sabe eso. Lo mismo que el aire que respiramos, las algas microscópicas, fitoplancton, que está un cachitito abajo del agua, en los mares. Jodemos los mares, nos quedamos sin aire, porque los bosques son pulmones, reciclan el anhídrido, ¿sí? A través de la fotosíntesis y te largan el aire que para nosotros es necesario.
Todo eso está demostrado. Ahora, ¿cómo está demostrado los 150.000 dioses egipcios? ¿Cómo está demostrado Alá? ¿Cómo está demostrado Jehová? Y así un montón. No hay. Lo que pasa es que en esa época de ignorancia supina, de ilustración generalizada, mejor dicho, no ilustración generalizada, es decir, era muy fácil. Che, mirá, ahí a la vuelta de Avenida Argentina, entrando ahí por Juan B. Justo, y un tipo, viste, vos sabés, que empezó a elevarse y, y subió a las nubes. ¿Y te imaginás? Y así se empiezan y se crean los mitos. Así se crean los mitos. Te recomiendo una película, El Gran Pez, que habla un poco de eso. Y así se fue retransmitiendo lo que vos hoy lo tenés incorporado porque ya está desde que naciste. A vos te bautizaron, seguramente. Bueno, yo también, a mí no me, creo que no me dieron opción. No bauticé a mi hija, creo que mis nietos tampoco están bautizados. Si lo quieren el día de mañana, es una decisión de ellos, de imponerles una religión. No, pero porque mi religión es la judía, no porque mi religión es la cristiana. Sí, pero los hijos, como es que decía Khalil Gibran, no son tuyos, vienen a través tuyos, pero no son tuyos, ¿no? Estas frases así filosóficas de la filosofía oriental. Entonces hay que darle digamos, la posibilidad que ellos elijan si quieren incurrir en eso o no. La cuestión es que a vos te lo pusieron. A vos te dijeron también, de generación en generación, que había que ponerse una cintita roja para por la envidia. Yo, no, porque hay mentes muy poderosas. Mira, yo creo en hijos de puta. Creo en gente peligrosa que tiene un pensamiento dañino, pero después, viste, que venga ahí por el aire, porque esto es como el cuento, es decir, la humanidad fue creciendo como el cuento de Hansel y Gretel. ¿Vos viste alguna vez una bruja? En dibujito animado. ¿Pero viste alguna vez una bruja? Lo que pasa es que todo lo que es ficción y mitos se fueron, viste, transformando, porque era una manera de también de denostar y acusar a las mujeres. Acordate de las brujas de Salem. Todo es retransmitido oralmente desde siglos y siglos. Pero después la necesidad de crear un fetiche de que algo es superior comenzó con un relámpago, con un eclipse, y así se fueron creando las distintas religiones, creencias. Por ahí algunos autores, creo que Freud también lo plantea, de que sirvieron un poco para regular y poner la moral, como para que no nos matemos entre todos. Nos estamos matando entre todos y cada vez más. Pero bueno, la idea es compartir con vos un documento científico. Y a diferencia de que tu mundo es el WhatsApp, TikTok, y para retransmitir y poner pelotudeces o ver pelotudeces, encima pagás por eso, compartir con vos ciencia. Vos lo tomás o no, nadie te obliga. Pero si vamos a discutir, eventualmente, que por ahí es lindo, vení con argumentos. No porque lo dice la Torá, no porque lo dice la Biblia, no porque lo dice el Corán. Mira, te puedo mostrar la Constitución, lo dice la Constitución y nadie le da pelota. ¿Qué sé yo? Vamos a suponer. Todo es una construcción social.
Nada cayó. Ahora, hay teorías que dicen, por ejemplo, que en vez de distintas conformaciones de agua, temperatura, procesos físicos y químicos, en un lugar acuoso de África, se juntaron un rayo y entonces ahí comenzó las primeras manifestaciones de lo que sería la vida y la evolución. Por eso estamos hablando de 4.800 millones de años, ¿no? De la Tierra. Después está la teoría creacionista, viste, que alguien todopoderoso creó en 5 días todo. Y después también hay otras teorías que plantea que un cometa, en el momento de la, no sé si fue en el momento que después quedó toda la Tierra sumida en una gran oscuridad y se murieron todos los animales, salvo algunos, los dinosaurios, o un poco antes, y ese cometa trajo esa conjunción de elementos físico-químicos y ahí comenzó la vida. ¿Sí? Por eso es interesante cuando Carl Sagan dice somos polvo de estrellas, porque en nuestro cuerpo hay conformación de elementos que están en el espacio, en los planetas. Y eso es fantástico. Y después hay otra teoría que dice que vinieron los marcianos y implantaron la vida humana acá. Porque hay algunos dibujos en algunas pirámides mayas, creo, o aztecas, donde se ven, qué sé yo, como un astronauta, con escafandra. Puede ser, porque insisto, no tenemos un registro científico que demuestre más que las teorías que conocemos ahora, como la evolutiva, que hubo un principio, que descendemos de una rama de los primates y que nos vamos a morir. Y que desde que nacemos comenzamos a morir un poco. Yo por mi edad estoy más cerca de morir que mi hija, obviamente, por una cuestión cronológica. Y que después no hay nada. Que no hay nadie que haya vuelto. Ah, Víctor Suero. ¿Te acuerdas de Víctor Suero? Que dijo que estuvo muerto y volvió y vio. Y después todos ven, están un rato muertos por alguna circunstancia y ven luces. Aquí, gran festival. Acá, viste. Pase, pase por acá, disfrute. Gran show en el cabaret. Dice que ven, viste. Y después vuelven a la tierra, a su normalidad. Pero después nadie tiene la comprobación. La frase de Dante Alighieri en la Divina Comedia, cuando Dante va a entrar al infierno con su amigo, hay un cartel inmenso que dice, los que entran acá olvídense de salir alguna vez. Entonces, eso es lo concreto. Nos morimos y se termina todo. Al menos de lo que conocemos. ¿Sí? Así que a mí me da gusto, me da placer compartir con vos este tipo de propuestas para intercambiar. Yo sé que mucha gente en circunstancias determinadas, ¿viste? Apela al tema de la fe como un salvavidas. Es como que, ¿viste? Si fuera un bastón donde apoyarse. Bueno, a mí me encantaría que esa fuerza, por decir así, que no es la de las cadenas de oraciones, que me parece una tontería absoluta, una pelotudez inmensa, porque como no creo en milagros, salvo que vos me digas de que hay milagros diferenciados. Dos pacientes, uno con cáncer, los dos con cáncer galopante, uno se salva y el otro no. Entonces a uno dice, si este se salvó, un milagro, y el otro, ¿por qué no?
Yo, si vos querés, creo que los profesionales que tenemos hacen milagros. Con la ciencia. No con los rezos ni con las cadenas de oraciones. Con la ciencia que aprendieron en la facultad. Sobre todo en la facultad de antes. Mucho más. Pero después, bueno, vos querés creer. 2 chicos caen, 2 estudiantes en Bariloche, caen de un 5.º piso. Uno se mata. El otro sobrevive. ¿Qué dicen? Milagro. Y entonces, ¿y el otro que se mató? ¿Qué pasó? Ahí no hubo milagro, estaban de paro, estaban adheridos a ATE, a la CGT, hay paro. Entonces, las vibraciones del cielo, se terminó por ese día la cuota de milagros. ¿Te das cuenta que es una pelotudez? Porque si fuera así, tendría que ser para todos. Si hay milagro, para todos. Si es para unos pocos, y es como las políticas estas. Para unos, para otros, no. Así que comparto con vos en esta entrega de los sábados de documentales esta entrevista que le hicieron en Chile hace unos años, pero que es durísima las cosas que dice, pero utilizando la razón. Y después, vos sabés que estamos abiertos a la discusión, así que yo simplemente tenés la posibilidad, date el permiso de escuchar o de compartir otras cosas. Nadie te impone, ¿eh? Nadie te impone nada. Solamente es una presentación desde un lugar en el cual no siempre se quiere hablar. Bueno, con ustedes, Richard Dawkins. Está traducido, así que podés leer o escuchar. Hoy estamos en CNN Chile junto a uno de los científicos y de los intelectuales más importantes, más influyentes también en el debate público, Richard Dawkins. Mr. Dawkins. Señor Dawkins, gracias por estar aquí en CNN Chile. Hablemos sobre ateísmo. Usted ha dicho que la fe es uno de los grandes males de la humanidad. ¿Por qué? Bueno, la fe alienta a las personas a hacer cosas sin razón. Usualmente tus decisiones deberían estar basadas en evidencia. Tus creencias deberían estar basadas en evidencia. Y tus decisiones deberían basarse en la evidencia que permita predecir los resultados probables. La fe dice que debes creer en cosas, tengas o no la evidencia. De hecho, te alienta a creer en cosas sobre las que no hay evidencias. Cuando Tomás dudó, Santo Tomás, dudaba, no creía que Jesús había vuelto de la muerte. Él quería tocarlo y Jesús le dijo, Tomás, porque has pecado es que no crees. Y llamó más virtuosos a quienes creen sin ver. Ese es un lema terrible y Tomás debería ser considerado el santo patrono de los científicos. Uno solamente debe creer en aquello que tiene evidencia, y la fe puede ser realmente perniciosa si las creencias que uno tiene sin evidencia te llevan a realizar actos fanáticos y peligrosos como matar gente, bombardear gente, cometer actos suicidas. Esas cosas que vemos hoy en el mundo a través de las noticias son debido a la fe. ¿No cree que hay un espacio en la experiencia humana para experimentar cosas que no estén relacionadas con la evidencia o la racionalidad? No, porque siempre está basada en evidencia. Puede ser una evidencia muy sutil. Por ejemplo, ¿cómo sabes que tu esposa te ama? Pues porque tienes evidencia. La evidencia puede no ser científicamente experimental o algo así, pero tienes evidencia por ciertos tonos en la voz, formas de mirar, pequeñas caricias, todo lo que experimentas cada día que te hace saber que tu esposa te ama o tu esposo te ama. Y esto es evidencia, no es otra cosa que evidencia. Otra cosa que no sea evidencia sería sobrenatural. Y eso es lo que la verdadera fe, la religión, es.
creer en algo en lo que no hay absolutamente ninguna evidencia. Usted propone un ateísmo militante. No es suficiente decir, ok, hay gente que tiene fe, otros no, cada uno tiene derecho a tener sus propias creencias y fin de la historia. Bueno, puede decir que todo el mundo tiene derecho a tener sus propias creencias, por supuesto, pero no tienen derecho a dudar de los hechos. Los hechos son independientes de lo que la gente quiere creer, y esta actitud de tolerar que la gente pueda creer en lo que quiera se vuelve peligrosa cuando lleva a que personas sean hombres bombas. Ese tipo de cosas que pasan, no todo el tiempo, pero pasan suficientemente seguido. Solo los fanáticos extremos realmente lo hacen, pero los no extremos, los no fanáticos, han sido criados para creer que la fe es una virtud. Lo otro que siento es que alimentar a los niños con sinsentidos es privarlos de la oportunidad de conocer cuán maravillosos son los hechos verdaderos. El conocimiento científico es un regalo maravilloso para dar a un niño, y entregar a un niño tonterías supersticiosas es, creo, una forma de abuso infantil realmente. Todavía hay ciertos aspectos del universo que la ciencia no puede explicar, al menos hasta hoy. ¿Cómo partieron las cosas, por ejemplo? ¿No hay espacio para otro tipo de explicaciones, o al menos para el agnosticismo racional? Bueno, tenemos que ser agnósticos sobre las cosas de las cuales no tenemos evidencia. Como dijiste, hay cosas que no entendemos todavía. Todavía no entendemos el origen de las leyes físicas, por ejemplo. Es un paso extraordinariamente ilógico decir que porque la ciencia no lo entiende, debería hacerlo la religión. Nadie lo entiende. Y si la ciencia no puede explicar algo, apuesto tu vida a que la religión tampoco lo podrá hacer. Usted dijo, citando a Robert Pirsig, cuando una persona sufre de una ilusión se llama locura. Cuando mucha gente sufre de una ilusión se le llama religión. Sí, es un buen punto. Hay personas en manicomios que creen que son Napoleón y los llamamos lunáticos, pero como él dijo, cuando millones creen en una ilusión similar, lo llamamos religión. Y eso supone que tenemos que respetar eso. ¿La mayoría de la población mundial sufre de una ilusión? Sí, pero de hecho está decreciendo. Si mira los lugares donde hay mayor educación, y especialmente donde hay más prosperidad, donde la gente se priva menos de las cosas, Europa Occidental, el norte de Europa, incluso en Estados Unidos, donde la gente está infestada religiosamente, está bajando, especialmente entre la gente más joven. Pero si la religión es solamente una especie de ilusión, ¿cómo es que cada una de las grandes civilizaciones que conocemos ha tenido religiones? Bueno, eso es indudablemente cierto, y creo que es en parte una pregunta de índole psicológica, porque es psicológicamente tranquilizador para las personas creer algo sobrenatural cuando está frente a un gran misterio y enfrenta la complejidad de los seres vivientes. Y cuando sabes que las máquinas están diseñadas por ingenieros, es tentador pensar: yo también tuve que haber sido diseñado por algún tipo de ingeniero divino. También hay otras cosas como el miedo a la muerte, el duelo, el deseo de reencontrarse con los seres amados después de que han muerto. Hay una gran satisfacción emocional, consuelo, que se puede ganar con las creencias religiosas. Como evolucionista, usualmente digo que creo que las creencias religiosas, las opciones religiosas más extendidas, son un subproducto de algo más de la psicología. Por ejemplo, un subproducto de valores biológicos genuinos, como obedecer a la autoridad, especialmente en los niños. Es importante para la supervivencia de los niños que obedezcan a sus padres y creer lo que sus padres les dicen sobre los peligros que pueden correr, porque esos peligros existen. Esto se puede arrastrar a que si el cerebro de un niño es prediseñado para creer en todo lo que le digan sus padres, entonces eso te va a forzar a creerles incluso cuando te digan algo que es una tontería, porque los cerebros de los niños, por definición, no son capaces de distinguir los buenos consejos, como no toques una serpiente, de los malos consejos, o consejos tontos como que tienes que rezar 5 veces al día mirando al este.
Nuestra moral moderna, la moral occidental, de la civilización occidental, ¿no viene de la Biblia? No, espero que no, al menos. Si tú lees, cualquiera que diga eso no ha leído nunca la Biblia, especialmente el Viejo Testamento. La Biblia es un pésimo manifiesto de inmoralidad. Pero en el Nuevo Testamento hay reglas positivas de moralidad. Tiene el sermón de la montaña, eso sería todo. Sí, bienaventurados los mansos, etcétera. Qué lindo. Pero en realidad el mensaje central del Nuevo Testamento, que deriva más de San Pablo más que de Jesús, es que todos los humanos nacieron en pecado. Ellos aman esta palabra, pecado. Y la única forma de redimirse del pecado es gracias a la sangre de Jesús. Jesús tuvo que morir. Dios mandó a su propio Hijo para ser ejecutado y torturado por nuestros pecados. Qué horrible idea, qué asquerosa idea. Esa es la idea central del cristianismo. Por lo que yo digo que no es a Jesús a quien hay que culpar, es a Pablo a quien hay que culpar por eso. Probablemente los cristianos dirían que la idea central del Nuevo Testamento es el amor. Bueno, podrías decir eso. Eso es lo que Jesús diría. Él era un buen hombre, pero Pablo no era un buen hombre. Y el cristianismo fue fundado por Pablo, y lo que tenemos es el legado de él. Si la religión es una ilusión, como usted dijo, ¿podemos acordar quizás que esa ilusión tiene efectos positivos en la sociedad? Lo dudo. Digo, podría ser, pero sería algo más incidental. Podemos hacer mucho más con filosofía que con religión. Podemos sentarnos juntos y pensar en el mejor tipo de sociedad para vivir. Podríamos no estar de acuerdo, pero nuestros criterios serían estables sobre el bienestar, sobre la reducción del sufrimiento, ese tipo de cosas. No sería porque un libro sagrado lo dice, porque la gente que escribió el libro sagrado lo hizo 2000 años atrás y no sabían todo lo que nosotros sabemos. Entonces, ¿por qué les deberíamos creer? Estaba pensando más bien en la cohesión social. Citando a Durkheim, la religión crea grupos cohesionados que pueden funcionar como un organismo. Bueno, esa es una visión más involutiva, pero sí puede. Yuval Harari ha hecho este punto y otros han hecho el punto que las religiones entregan un foco social que puede ser para bien o para mal. Puede ser este tipo de foco social que genera lealtad a tu país en tiempos de guerra, la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, que fue un desastre ridículo promovido por la cohesión social a la idea de somos británicos y somos mejores, o somos alemanes y somos mejores. Entonces, la cohesión social es una bendición mixta en la que probablemente es más fácil sacar cosas buenas que en la religión. Pero no tenemos ninguna evidencia de sociedades sin religión que hayan sobrevivido por periodos largos. No la tenemos. La aproximación más cercana sería la Escandinavia, moderna, supongo. Son países donde hay prosperidad, hay buenos niveles de bienestar social, hay buena educación, hay buenos servicios médicos. Un mundo que imite a los escandinavos sería un buen mundo para vivir. La pregunta es si ese tipo de sociedad será de largo plazo. Todavía no lo sabemos. Tendremos que esperar para verlo. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos conversando con Richard Dawkins. Estamos de vuelta con Richard Dawkins. Mr. Dawkins, Señor Dawkins, ¿puede la religión ser en algunos momentos o en algunos aspectos algo bueno para las sociedades? Creo que tiene consecuencias buenas, pero creo que la mayoría de los efectos positivos son artísticos, obras de arte, pinturas, música, gran arquitectura. Es difícil pensar en algo más. Le doy un ejemplo chileno. Durante la dictadura de Pinochet, la Iglesia Católica fue un refugio para muchas personas. Muchas vidas se salvaron gracias al poder de esa institución. Pinochet pudo cerrar el Congreso, pudo cerrar los medios independientes de prensa, pero no la Iglesia Católica. Tuvo un rol positivo en ese contexto. Sí, porque era una institución poderosa e históricamente fue importante, por lo que quizás Pinochet no se atrevió a interferir. Entonces la gente pudo refugiarse.
pero esto es un subproducto incidental, ya que pudo haber pasado con cualquier institución poderosa y resultó ser una religiosa. Hoy en día la Iglesia Católica, no solo en Chile, está pasando por un momento difícil por los casos de abuso sexual. ¿Qué opina al respecto? Esa es una de las razones por las que está pasando por un momento difícil y me encantaría ver la muerte de la Iglesia Católica. Me encantaría verla decayendo en Irlanda, me encanta verla decayendo en Chile. Pero es por diferentes razones, porque fomenta mentiras que conflictúan con las verdades científicas. Pero si tienes razón, por supuesto, la Iglesia está sufriendo mucho por las horribles prácticas de abuso infantil que parecen prevalecer en ella. ¿Debería prohibirse entonces la educación religiosa? No, creo que es importante que los niños aprendan sobre religión porque es imposible comprender la historia sin entender las motivaciones religiosas que tantas cosas que han pasado en ella, como las guerras y otros hechos. Es importante conocer la Biblia por las figuras literarias. Presumo que es lo mismo en español que en inglés. Gran número de retóricas, metáforas que vienen de la Biblia. Figures of speech, similes, metaphors, come directly from the Bible. Serías analfabeto si no conoces la Biblia, tal como serías si no conoces grandes obras del pasado como las de Shakespeare. Pensaba más bien en la educación que imparten en colegios católicos. Definitivamente deberían detenerse. Enseñarle a un niño, tú perteneces a esta religión, tú eres un niño católico, eso es pernicioso. De hecho, es abuso infantil. Enseñarle a un niño que hay algo llamado cristianismo, que hay gente que cree en esto o en aquello, que hay católicos, protestantes, musulmanes, judíos, eso sería importante de enseñar. Pero no le enseñes a un niño, tú eres un niño católico, eres un niño protestante. Eso es maldad. Cuando dice que le gustaría ver la muerte de la Iglesia Católica, para mucha gente la Iglesia, las iglesias en general, son una forma de unir personas, son una manera social de tener relaciones significativas con vecinos, etc. Sí, pero seguramente hay mejores formas de hacerlo que adscribirlo a un montón de tonterías cósmicas. ¿Pero no cree ningún tipo de beneficio social de la religión en absoluto? Probablemente lo tenga, pero eso es algo incidental. Lo importante aquí es lo que es verdad y lo que no lo es. Pero algo no tiene que ser necesariamente verdadero para tener un efecto. Si a ti te importa eso, buena suerte. A mí me importa la verdad. ¿No le interesa entonces cómo las sociedades se desarrollan? Sí, pero hay mejores formas de hacerlo que fomentando creencias en mentiras. Puedes tener clubes sociales, puedes creer o unirte a movimientos políticos, puedes ir a conciertos, elecciones y teatros y bares. Esas también son formas de promover cohesión social. Apoyar a clubes de fútbol también es algo que une a la gente, pero que no van en la misma dirección que creer en falsedades sobre el universo y sobre la vida. ¿Podríamos decir que usted quiere un mundo post-religioso, que ese sería un mundo mejor? Sí, creo que sería mejor y creo que falta mucho tiempo para eso. Como científico, ¿cree que eso pasará eventualmente? Como dije, creo eventualmente pasará, pero necesitaremos mucho tiempo. Necesitamos mucha mejor educación. Hay muy buena evidencia de que donde hay mayor bienestar social, previsión, buena educación, son los países menos religiosos del mundo. Eso se ve incluso dentro de Estados Unidos. La religión tiende a ir de la mano con la pobreza, con la privación y con la falta de educación. Si logramos acabar con esas cosas, entonces la religión irá en declive. ¿Considera que la religión tiene un papel relevante en la violencia? Obviamente, en lugares como Siria y el Medio Oriente, sí. Pero no es más bien una violencia sobre lo sagrado más que sobre religión. Digo, lo sagrado podría ser cualquier cosa.
Sí, bueno, eso es exactamente de lo que hablamos antes sobre la cohesión social. Una de las consecuencias de la religión es que te hace identificar con un grupo en particular. Por ejemplo, en Irlanda del Norte, cuando los católicos y protestantes norirlandeses se matan mutuamente, no lo hacen realmente por una discusión teológica. Se matan porque dicen, este es nuestro grupo y ese es el de ellos. Nosotros somos los naranjos, ellos son los verdes. Voy a vengar la muerte de mi abuelo que fue asesinado por un católico o por un protestante. Esa es la desventaja, el lado negativo de la cohesión social de la que hablábamos. Y es la motivación principal, probablemente, de lo que yo llamo violencia inspirada en religión. Pero no es que esté inspirada directamente por desacuerdos teológicos. Es que la gente usa etiquetas para identificar quién es el enemigo y quiénes son los suyos, y la religión es una etiqueta de identificación muy fuerte por el efecto de cohesión social que mencionamos antes. Pero el peor genocidio de la historia no se hizo en nombre de la religión. Stalin estaba actuando. Bueno, eso depende de lo que considere religión. Cualquier creencia fanática que no esté basada en evidencia. Si definimos eso como religión, entonces el stalinismo fue una religión. El hitlerismo fue una religión. Hay que admitir que no fue una religión basada en lo sobrenatural en ese caso. ¿Puede haber religiones seculares como esas? ¿Perdón? ¿Puede haber religiones seculares como esas, no relacionadas a...? Sí, podrías llamarlas religiones seculares, pero es una creencia basada en algo que no es evidencia. Hitler creía tener evidencia de que su raza era superior. Y era falsa, era evidencia falsa y fanática. Y Stalin creía que la historia iba a terminar en un partido y en el comunismo. Sí, estas son creencias peligrosas, porque son creencias fanáticas e ideológicas que no están basadas en evidencia. Y no es peligroso creer siempre en la ciencia, porque la ciencia evoluciona, puede equivocarse. Sí, la ciencia puede equivocarse y de hecho progresa fortaleciendo las cosas, pero la ciencia es el mejor método que tenemos para descubrir la verdad. Y si hubiera un método mejor, eso sería una parte de la ciencia. Hoy los derechos humanos son sagrados para muchos en el mundo, la libertad individual, la democracia. ¿No son esos principios sagrados igual de irracionales que la religión? Bueno, esto es interesante porque sí lo son en cierto sentido, provienen de un tipo de creencia fundamental, creencia en los derechos humanos. Pienso, por ejemplo, en los derechos de los animales que no son humanos. Podría discutir con algunas personas sobre lo que estas normas morales hacen sobre la premisa de que el sufrimiento humano es lo que realmente importa y el sufrimiento animal no. Así que sí, es posible cambiar sobre un criterio básico de las éticas de nuestros valores. Usted hablaba sobre el sufrimiento animal. ¿Estamos siendo ciegos los humanos respecto al sufrimiento que estamos causando? Creo que es interesante, históricamente, mirar atrás hace 300 años, cuando los esclavos no eran considerados humanos, así que eran tratados de forma abominable. Es muy difícil para nosotros pensar en estar 300 años atrás e imaginar lo que hubiera sido ser tan cruel. La forma en que los esclavos eran transportados en barcos, tirados en el piso, sin poder moverse. Tenemos que preguntarnos qué cosas de las que hacemos hoy podrían ser vistas en el futuro con el mismo horror. ¿Cree que en el futuro pensaremos en cómo tratamos a los animales como a los esclavos antes? Eso sospecho, sí. ¿Deberíamos garantizar algunos derechos a los animales entonces? Creo que es muy difícil dar argumentos en contra de eso. Creo que algunos de los mejores filósofos morales sugieren que cualquier ser que siente, sin incluir plantas ni criaturas que no tengan sistema nervioso, creo que los biólogos dicen que para experimentar lo que es realmente el dolor no se requiere gran intelecto. El dolor es un mecanismo biológico que evoluciona para prevenir el daño. Entonces, si un animal está herido o hace algo que le cause dolor, se puede considerar un tipo de advertencia que te dice, no hagas eso de nuevo porque la próxima vez podría matarte. No hay razón
para suponer que necesitas la inteligencia para beneficiarte de ese tipo de advertencias. Es más, podrías decir que mientras menos inteligente es la especie, más dolor necesitas para aprender. The less intelligent the species is, the more pain they need in order to learn. Entonces, quizás tengan una mayor sensibilidad al dolor comparado con nosotros, que somos inteligentes y necesitamos solo una pequeña cantidad de dolor para desalentarnos de hacer eso en el futuro que nos ha causado dolor. Usted es ateo, un ateo militante. ¿Considera que en gran parte del mundo el ateísmo es una mala etiqueta, una mala palabra? Yes, it's a bad label, especially in America. I don't know what. Sí, es una mala etiqueta, especialmente en Estados Unidos. No sé cómo es acá. En Estados Unidos claramente no podrías ser elegido para altos cargos si dices que eres ateo. En Inglaterra podrías. Allá es más irrelevante, creo. En Estados Unidos la gente piensa que no puedes ser una buena persona. Es una idea extraordinaria. Necesitas la religión para ser una buena persona. It's an extraordinary idea that you need religion in order to be a good person. I was once on a Una vez estuve en un programa de radio estadounidense donde la gente llamaba, un hombre llamó desde Texas, dijo que no creía en Dios y luego le disparó a su vecino y hubo gente que en realidad lo relacionó con eso. Yo quisiera vivir en un mundo donde la gente no crea en este tipo de cosas. Usted ha aparecido en Los Simpson y en South Park. Sorry, sir. Usted ha aparecido en Los Simpson y en South Park. I enjoyed The Simpsons. I went. Disfruté Los Simpsons. Fui al estudio en California, por supuesto hice solo mi voz porque son caricaturas. Y los actores que hacen a Homero Simpson y a Marge no lucían nada como me los imaginaba. Podía escuchar la voz de Homero saliendo de ese actor y eso fue tanto incongruente e hice una pequeña parte con mi voz. Piece with just my voice, and then it. South Park is, well, South Park no tiene un sentido del humor muy elegante. that episode. No, I mean Sí, yo solo he visto el episodio que alguien me envió con mi aparición. No es una sátira apropiada porque no es sátira en absoluto. En realidad solo se trata de ser escatológico. Yeah, but there's a plot about a war between two different groups. Pero es un capítulo sobre una guerra entre dos grupos en un mundo post-religioso. Eso es algo válido. Si todo el mundo fuera ateo, ¿no habría una guerra entre ellos? Will be maybe Algo interesante en la historia es que cuando un movimiento empieza tiende a dividirse en facciones y está satirizado de manera preciosa en Life of Brian de Monty Python, donde una facción tiene la sandalia y la otra tiene al dios. Y se dividen y sigue a Dios y la otra sigue la sandalia. Esa es una buena forma de satirizar. Finalmente, usted ha estado en Chile, tuvo la oportunidad de visitar la Antártica, Punta Arenas, pudo ver una réplica de la nave de Darwin ahí en Punta Arenas. that was the high spot of our trip to the very far south of Chile. Ese ha sido el punto más alto de nuestro viaje a la zona austral de Chile. Estar ahí y ver la réplica del Beagle y también de una nave de Magallanes, otro explorador importante en la historia. Eso fue maravilloso. We also went to Easter Island. También estuvimos en Rapa Nui, vimos las estatuas que son asombrosas. En muchas formas es un lugar trágico también, pero fue muy interesante estar ahí. Estuvimos 4 días. like the status in Esas estatuas de Rapa Nui son otro ejemplo de pueblos que creen en cosas sobrenaturales. people believing supernatural things and doing Well, great. it led them to. Bueno, eso los llevó a estos esfuerzos extraordinarios, esta enorme cantidad de trabajo para tallar las estatuas, transportarlas, erigirlas. Solo la religión puede hacer algo así a las personas, ¿es verdad? Do that to people. That's true. And do you think ¿Y eso es bueno o es algo malo? Well, I mean, Bueno, no fue algo bueno para ellos porque gastaron sus vidas haciéndolo, pero es muy interesante para nosotros. Mr. Dawkins, thank you. Mr. Dawkins, gracias por esta conversación con CNN Chile.